Bueno, vamos entonces a hacer los engobes. Entonces vamos a ver la fórmula y después vamos a empezar a pesar. Esto es una fórmula para un engobe de baja temperatura, o sea 1020, 1040. Entonces, este engobe, que es un engobe bien simple, le vamos a poner una parte arcillosa, en este caso arcilla blanca, que vamos a usar Tinker, y vamos a usar un 30% de un fundente, que en este caso vamos a usar Flux. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula. Las fórmulas nos dan siempre un 100% de total. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra base. Encima de esto nosotros después vamos a colorear. Entonces, para poder pasar esta fórmula a una receta, para poder pesarla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, en este caso yo voy a hacer 1 kilo de base, ¿sí? 1000 gramos. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo sé que el 100% son 1000 gramos. Entonces, ¿cuánto es el 70%? Es una regla de 3 simple, hacemos 70 por 1000 dividido 100. Y eso nos da 700 gramos. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el 30% y nos va a dar 300 gramos. Entonces, nuestra receta para 1 kilo va a tener 700 gramos de Tinker y 300 gramos de Flux. Esto sería por y dividido para que nos dé este resultado. Entonces vamos a pesar 700 gramos de Tinker. Yo uso esta balanza. Con la balanza que puedan. Entonces tenemos 700 gramos de Tinker, ya tenemos nuestra base pesada. Esta base la vamos a mezclar bien. Y la vamos a colar. Perfecto. Importantísimo nomenclaturar las cosas. Esa es la primera etapa y ahora les voy a mostrar cómo coloreamos el engobe. Bueno, entonces ya tenemos la base del engobe pesado y hecho y ahora le vamos a sumar el color. En los engobes podemos colorear con pigmentos o podemos colorear con óxidos. Entonces los porcentajes que podemos usar son para los pigmentos
Podemos usar de un 5% a un 20%. Y los óxidos podemos usar de un 3% a un 5%. Menos el óxido de cobalto. El óxido de cobalto se puede usar de un 0,2 a un 1. Entonces, ahora para agregar el color vamos a hacer lo mismo que hicimos para hacer la fórmula de la receta del engobe. Entonces, la fórmula que vamos a usar, nosotros vamos a hacer ahora con pigmento y yo voy a hacer un color que es muy clarito, entonces le voy a poner un 20% de pigmento. Entonces vamos a tener un 80% de base de engobe y vamos a tener un 20% de pigmento. Entonces, de nuevo, quiero pasar esto a una receta para poder pesarlo. En este caso, yo voy a hacer 200 gramos de engobe en total, ¿sí? Entonces, para saber cuánto tengo que pesar, voy a de nuevo hacer una regla de 3 simple. Yo sé que quiero un 80% de base de engobe, pero quiero saber cuántos gramos son esos. Y un 20% de pigmento. Entonces yo sé, acá yo sé que el 100% de mi fórmula total son, o van a ser, 200 gramos, ¿no? Entonces yo sé que quiero un 80% de esos 200 gramos que sea de pigmento celeste. Entonces yo sé que quiero que un 80% de esos 200 gramos sea la base del engobe. Simple, tengo que hacer 80 por 200 dividido 100. ¿Sí? Eso me va a dar 160 gramos. Y de nuevo con el 20% vamos a reemplazar este 80 por un 20. Entonces 20 por 200 dividido 100 me va a dar 40 gramos. 40 gramos de pigmento y 40 gramos de base. Entonces acá anoto 160 gramos y 40 gramos. Esto obviamente lo podemos cerciorar nosotros si tenemos una fórmula más complicada sumando. Si el total nos da el total que nosotros buscamos, está correcto. Entonces vamos a pesar. Vamos a dar una bacteriada como para homogeneizar ese pigmento con la base, y a esto lo voy a hidratar de a poquito. Es importante hidratar de a poco porque no nos queremos pasar con el agua. Busco una consistencia ni muy espesa ni muy líquida, quiero que sea cubritivo pero que no esté chicloso, pegajoso. Queremos algo como yogur líquido. Ahí tenemos nuestro engobe preparado. Lo vamos a dejar reposar 1 o 2 días antes de aplicarlo, y una cosa que es súper importante siempre es ponerle nombre a todo. Y listo.
Tenemos nuestro engobe.